Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Reconociendo a un verdadero discípulo maestro del Señor. Vamos a Efesios 4:11. Escribiendo Pablo, dice, y él mismo, Jesús, Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los de lo que la iglesia habla acerca de los 5 ministerios, aunque en realidad hay muchas formas de servir en la iglesia, no son los únicos. Ahorita vamos a compartir otros, ¿verdad? Que en todo caso viene a ser dones del Espíritu Santo, ah, encargos para el Señor. Vamos a mirar primero, vamos a entender primero que sobre todo nuestro verdadero maestro es Jesús. Él es nuestro maestro. Yo primeramente quiero hablar de él. Obviamente siempre vamos a hablar de Jesús. Él es el maestro, Él es nuestro rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él nos guía, Él es la palabra, nuestra palabra, Él es el Espíritu, Él es todo, ¿verdad? Entonces, la persona que recibe a Jesús está siendo guiada por Jesús, ¿verdad? Pero el Señor nos envuelve, todo el que tiene el Espíritu, el que recibe la palabra, es de Dios y por tanto es iglesia. Y como iglesia, Dios le da a cada persona de acuerdo a como Él quiere, de acuerdo a como, sí, a como el Señor le quiere dar. ¿Verdad? En Isaías 55:4 dice, he aquí profetizando, Isaías, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones, profetizando obviamente acerca de Jesús. Y vamos a mirar cómo cuando anduvo predicando Jesús, cómo a él se le llamaba, se le reconoció como maestro. En el tiempo de Jesús, el maestro que estaba enseñando a los israelitas era Nicodemo. Vamos a Juan capítulo 3, en el versículo 1, del 1 al 15, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso entrará por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís o no reciben nuestro testimonio. Si les he dicho, hablando también de Juan el Bautista, si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. También el Padre dando testimonio en el Hijo, obviamente a través de las obras. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a mirar cómo la misma gente venía
La palabra en hebreo es rabí o rabbi o rabino. Yo les voy a dar versículos. Nada más voy a leer el versículo donde dice cómo le decía al maestro, al Señor. Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 10:24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Le decía al maestro, ¿verdad? Pero en realidad muchos que le decía al maestro en realidad no creyeron en él. Mateo 17:24. Cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿su maestro no paga los 2 dracmas? Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él que de alguna forma quería presumir que él quería que él que cumplía los 10 mandamientos, en realidad no los estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque era avaro. Él tenía su mirada en el dinero. Si él hubiera querido, si él hubiera creído en Jesús y lo hubiera seguido, ¿verdad? Obviamente él no creyó y se fue triste, ¿verdad? Porque él tenía que dejar todo su dinero, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Entonces, en vano le dijo maestro. ¿Por qué? Porque no creyó a lo que le dijo Jesús. O por lo menos si creyó, a él le interesaba más el dinero. Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ahí era cuando lo estaban tentando. En 24, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 23:8, pero ustedes no quieren que los llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Dios, Jesús constituye a unos apóstoles, a otros, hay muchos ministerios. En este caso, los que llama el Señor para ser maestro, dice el Señor, no se hagan llamar maestros. O sea, Dios los constituye maestros, pero dice Jesús, no se dejen llamar maestros, porque el único maestro es Jesús. Como a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, Él mismo lo enseñó. Entonces este es el versículo donde dice, a Mateo 23:8, ahorita lo voy a mencionar también en otro. El Mateo 23:10 dice, no sean llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo, ahí está. Mateo 26:18, y él dijo, id a la ciudad cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. 26:25 de Mateo. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? O sea, el que le iba a entregar. Y le dice Jesús, tú lo has dicho. 26:49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó cuando lo entregó Judas. El Marcos 4:38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Cuando vino el viento y se hundían. Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Marcos 9:5, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, en la transfiguración.
Marcos 9:17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es el mismo que les leí ahorita. Ah, 10:20. Es el mismo. Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Cuando les pidieron los lugares, uno a su izquierda y otro a su derecha. Marcos 10:51. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. A 11:21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 12:4. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Ahí le estaban poniendo trampas para que ellos esperaban que él iba a decir no, para que lo arrestaran se lo llevaran los romanos. Marcos 12:19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su maestro. Marcos 12:32, 13:1, 14:14, 14:45, Lucas 3:12. En Lucas 3:12 vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Esto enseñándole a Pedro, ¿verdad? Que uno puede andar evangelizando, llevando la palabra y ah, sin que nada pase, pero si a través del Espíritu nos dice el Señor dónde ir a predicar, entonces la pesca es grande, si nos dejamos llevar por el Espíritu. Por eso es importantísimo, de hecho es la única forma, ser guiados por el Espíritu Santo. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Lucas 7:40, 8:24, 8:45, 8:49. Lucas 9:38, 9:49, 10:25, 11:45, 12:13, 17:13. Lucas 19:39, 20:31, 20:28, 20:39, 21:7, 22:11, Juan 1:38, 3:2, 3:10, 8:4, 11:28. En Juan 13:13 dice: Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Y en el 14 dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. 20:16. Fue cuando Jesús resucita en 20:16.
donde le dice María, volviéndose ella le dice Raboni o Rabí o maestro, ¿verdad? Cuando le dice Jesús, no me toques porque todavía no he ido al Padre. En Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y lo da nombres, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, Pablo. Vamos a mirar ahora, vamos a estudiar, ahora sí me voy a ir directamente a lo que, en relación a lo que dice Pablo en Efesios 4:11. Es necesario reconocer un verdadero maestro del Señor. Ya sabemos entonces que el verdadero maestro es Jesús a través del Espíritu Santo. La persona que no recibe el Espíritu Santo no puede llegar a la verdad. Hay cosas que impiden llegar a la verdad, pero ya una vez que recibes el Espíritu Santo, Jesús es el maestro, pero en la iglesia debemos de ser uno. Debemos de ser uno. Ahorita voy a compartir también esa escritura, ¿verdad? Porque no todos tenemos la misma función. Entonces, he ahí la importancia. Muchos falsos maestros, ¿qué hacen? Persiguen, ¿verdad? No dejan hacer el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque se enseñorean. Si hay algo que está pasando ahorita, y debemos de decirlo, ¿por qué? Porque tenemos que proteger. La verdadera doctrina es, hay muchos falsos maestros y precisamente porque son falsos, le impiden a la iglesia cumplir su misión, ¿verdad? Entonces es necesario saber en dónde estás congregado. Si te estás congregando y tú tienes un don del Espíritu y las personas no te están dejando ejercer, sal de ahí, no tienes que estar ahí. Esa no es una congregación de hermanos. En todo caso, si es el pastor, en todo caso, los que impiden, la mayoría de ellos son pastores, porque el pastor se enseñorea, los falsos pastores se enseñorean de las ovejas. Y la mayoría de pastores, ¿qué hacen? Están ellos y cuando no están ellos ponen a sus hijos o a sus hijas, que pudiera ser, obviamente, hay pastores que son llamados por Dios y que sus hijos pudieran ser también llamados por el Señor. Eso pasa, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, ¿qué hacen? Un pastor, una persona que pastorea a las ovejas, les dan duro para empezar, se enseñorean de ellos, le bajan el dinero, ¿verdad? Les quitan el dinero, se enriquecen ellos. Entonces, en lugar de dejar a las personas que cumplan con su ministerio, no los dejan. Al contrario, ponen a su familia, no, o sea, el Señor me puso que mi hijo predicara ahora y se la llevan con esas cosas, ¿verdad? Y muchas veces los hijos andan en el mundo, ¿no? No es así, necesitamos reconocer a los falsos maestros, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos? Es a través de la palabra. Obviamente todos usan la palabra de Dios para, para entender. Pero obviamente que el único que le entiende la palabra es el que recibe a Jesús de corazón, ¿verdad? Eso es así. Entonces vamos a las lecturas, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Ok. En primera de Timoteo, vamos a mirar cómo Dios mismo llama a Pablo, y él mismo dice, voy a leer todo el capítulo primero. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas o cuentos y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios,
que es por fe, así te encargo ahora. El propósito de este mandamiento que te doy, Timoteo, haz esto, es un mandamiento que te estoy dando. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay fe fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, puro hablar y hablar y hablar, queriendo ser doctores de la ley, o sea, de los 10 mandamientos, de la circuncisión, de lo que tiene que ver con la ley, sobre todo de los 10 mandamientos, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sabemos que la ley es buena, los mandamientos, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, fíjense bien, conociendo esto, que la ley, los 10 mandamientos, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Pausa. ¿Ustedes creen que los 10 mandamientos se le tendrían que haber dado a Jesús? O sea, él siendo justo. No. Él es amor, él es así, él es la ley, él es el amor. Entonces, ¿por qué se da la ley? Precisamente por el pecado de Adán, porque comió del fruto que no debió de haber comido, que en todo caso es esta tierra, es este mundo, por eso estamos en este árbol, en este mundo, por eso hay muerte, ¿verdad? Entonces Jesús viene a rescatarnos, nos da la ley, porque andamos en el mundo, pero ya una vez que llegamos a Jesús, somos justificados. Entonces fíjense cómo lo dice Pablo otra vez. Conociendo esto, que los 10 mandamientos no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, ah, aquí dice perjuros, creo que es perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso. ¿Cuál es la sana doctrina? El Evangelio. Según el glorioso Evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El Evangelio. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y por incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense, debemos de mantener la fe. Cuando mantenemos la fe, amamos a Dios y a nuestro prójimo. No hay necesidad de enseñar los 10 mandamientos. ¿Por qué? Por la fe recibimos el Espíritu.
El Espíritu mismo nos redarguye. Eso no hay necesidad que alguien te diga, eso es pecado. No, no hay necesidad, no hay necesidad de saber los 10 mandamientos. Si recibes el Espíritu Santo, Él mismo te dice lo que es pecado. ¿Por qué? Porque te redarguye de pecado y Él te enseña, Él te ayuda a amar a tu prójimo. Entonces no hay necesidad. Entonces, lo más importante es mantener la fe, porque si no tienes fe, no puedes, el amor de Dios no puede estar en ti. Es por fe que somos salvos. Primera de Timoteo 2 del 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por ejemplo, pausa. Muchas veces, a veces la gente anda predicando y dice, no, no debe usted rezarle a María, no debe de rezarle a Mahoma, usted no debe de... Nosotros no tenemos que decir eso. Cuando nosotros predicamos a Jesús, predicamos el Evangelio, la persona si lo recibe, el mismo Espíritu le va a enseñar. Ahora, hay personas que creen, obviamente creen estar siendo justificados, entonces por alguna razón no están escuchando el Espíritu. Obviamente la razón principal es por el amor a las riquezas, por el afán de las riquezas, el afán de este mundo. Por eso no escuchan. Entonces hay que decírselo, pero siempre dándoles el Evangelio. O sea, puede ir acompañado, pero nunca llamarle la atención solamente en eso, en el pecado, sin darle el Evangelio, porque en todo caso ya sería gloriarnos nosotros. Ah, Siguiendo, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, Pablo. Ok, entonces si hay varios ministerios, fíjense lo que dice Pablo en Primera de Corintios 12 del 28 al 30. Obviamente ella habla acerca de los dones del Espíritu, el don de ciencia, el don de hacer milagros. Ustedes lean el capítulo 12. En el 28, del 28 al 30 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y fíjense, ah, yo un día exhortando una vez a un pastor, con amor, yo recuerdo haberle dicho, le digo, oiga, le digo, no debería la iglesia, si Dios da dones, no debería la iglesia de participar. Entonces dice, bueno, pero no da a Dios a unos el hablar en lenguas, otros interpretar lenguas. Y entonces dice, bueno, pero ¿y qué tal si a mí me dio todos los dones para yo ejercerlos? Y fíjense lo que dice la palabra. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan las lenguas todos? ¿Verdad que no? Entonces, cuando Pablo habla acerca de estar unidos, el que predica, por ejemplo, si yo ando predicando el Evangelio, yo no puedo decir, yo no necesito de un pastor, ¿verdad? Para andar se puede decir, yo no necesito del pastor, yo no necesito de aquel, yo no. La iglesia es una, la iglesia es una, aunque acuérdese, es en espíritu y en verdad. Entonces la iglesia se reúne, pero en la iglesia debe de haber estos dones. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien lo que les voy a decir. Fíjense bien lo que les voy a decir. Yo he estado en una congregación G12, pentecostal unitaria. Debo de ser claro, porque yo antes no sabía yo pensaba que la iglesia pentecostal era una, no, hombre.
unitaria, trinitaria y qué sé yo ahí. Hay mucha división precisamente porque hay muchos falsos maestros. Entonces, ahorita tal vez una de las cosas más, bueno, déjenme regresar. G12, trinitaria, unitaria, pentecostal, am, evangélica, así nada más evangélica. am, Déjenme ver. Yo vengo de la iglesia católica y fíjense bien, yo el único lugar, no estoy diciendo que esa es la iglesia verdadera, no, yo estoy diciendo en una congregación de católicos, ahí había don de sanación, de, había don de lenguas, interpretación de lenguas, am, don de ciencia, don de ciencia, y creo que de profecía, no recuerdo ya muy bien. El sacerdote no estaba involucrado, era un grupo de oración. Carismático es obviamente la verdadera iglesia. Yo he mirado, está en la iglesia carismática, aunque no, obviamente no todos son iglesia, porque no todos aman. Pero ahí encontré que había a unión, aunque eventualmente se deshizo, ¿verdad? Entonces, entonces yo he mirado, por ejemplo, en G12, hermano, ¿para qué dice nombres? Pablo da nombres. Déjame regresar ahí. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Entonces Pablo está dando nombres de personas que se desviaron. Entonces es necesario saber, es necesario conocer a los falsos profetas. Hermano, no juzgue. Hay que entender la palabra, hermanos. Cuando se habla de no juzgues, no juzgues con los 10 mandamientos, no te envanezcas tú de que tú sí los cumples. Y de hecho yo voy a compartir eso ahorita. No debemos de juzgar, en otras palabras, no debemos de enseñar, enfocarnos en los 10 mandamientos y dejando a un lado el Evangelio. Fíjense. Pablo da nombres. Entonces, si Pablo da nombres, ¿por qué no deberíamos de dar nombres nosotros? ¿Verdad? Hay personas que el Señor mismo pone para que vayan y exhorten a estas personas que están llevando falsa enseñanza. Entonces, ya si no entienden, pueden ser entregados a Satanás, ¿verdad? Uno no puede nada más así entregarlos a Satanás porque no es necesario que alguien se los diga. Entonces, si uno no está, por ejemplo, yo si estuviera aquí yo enfrente de Benny Hinn, yo se lo pudiera decir, o a Cash Luna, o a todos esos falsos profetas, falsos maestros, y obviamente ya en el momento que se los da, si no lo recibe, se le entrega a Satanás, y Satanás les va a dar duro, ¿verdad? Aquí, y en la otra vida, vergüenza perpetua. Entonces, es necesario que en la iglesia, porque sí haya, porque Dios los da estos dones espirituales. Ahora, ¿cómo Dios va a dar estos dones si las personas están todas divididas? O sea, y aparte, una de las estrategias de Satanás ahorita es para engañar a toda la gente, lo único que hace es escoger falsos pastores y maestros. Entonces, no porque una persona se congregue y hable bonito, dice Pablo, yo no fui con palabras persuasivas, yo fui con poder. El Evangelio tiene poder porque ahí va acompañado del Espíritu y el Espíritu es el que cambia las vidas. Entonces, yo no necesito hablar bonito porque eso es carnal, eso es carnal. Es el Espíritu el que nos redarguye, es el Espíritu el que nos enseña, es el Espíritu el que nos enseña el poder entender las Escrituras.
Ustedes fíjense ahí en el último capítulo de Lucas, cómo Jesús les abre el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las escrituras. Hasta entonces lo hizo una vez que Él resucitó. Entonces es cuando Dios quiere, pero el Señor obviamente es una promesa y Él dice, pídanlo, pídanlo y lo recibirán. Segundo de Timoteo 4 del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pausa. No, hermano, usted se puede divorciar, ¿verdad? Ahí hay un versículo que Jesús dice, a menos si tu mujer te hizo tonto, si te fue infiel, tú te puedes divorciar. ¿Y por qué te lo dice? Porque él es divorciado. Yo le pregunto a un pastor, un falso pastor, le digo, oiga pastor, le digo, fíjese que esto, dice, oh no, yo soy divorciado y vuelto a casar. Y yo le digo, oh, sí, le digo, usted se divorció cuando andaba en el mundo. Dice, no, ya cuando ya era cristiano. Entonces ya eso me dice a mí, ya eso me dice a mí, eso a mí, que él no está creyendo a lo que dijo Jesús. Porque una cosa es que andes en el mundo, ¿verdad? Y en el que anda en el mundo, así como todos anduvimos en el mundo, hagas lo que hagas, andas en el mundo. Pero ya una vez que llegas al Señor y naces de nuevo, no te vas a andar divorciando, no te vas a andar, no vas a andar matando, vas a decir, ay hermano, es que le di un pistolazo a este porque me hizo perder, quería abusar de mi hija o qué sé yo. No, como si de veras nacimos de nuevo, entonces nosotros ya el Espíritu nos guía y el Espíritu no te va a llevar a que andes pecando, no te va a llevar a que hagas eso. Entonces, ya eso es un indicio. Si un pastor se divorció ya supuestamente ya siendo cristiano, no es pastor. ¿Qué te va a enseñar esa persona? ¿Qué te va a enseñar? Te va a enseñar que Dios quiere que seas rico. Te va a enseñar que te puedes divorciar. Imagínate, vamos a un caso. Está, vamos a decir, una persona, una mujer, porque les dan duro a las mujeres antes de llegar al Señor. Ya una vez que llegan al Señor, entonces ya Dios las cuida como a la niña de sus ojos. Entonces una mujer, vamos a decir, su esposo la golpea. ¿Quién va a querer estar aquí quién quiere estar con una persona que lo golpea? Es obvio, ¿verdad? Yo les digo a una mujer cristiana, si el esposo, no hay que estar con una persona que abusa de ti, pero es necesario amar. Si él es tu esposo, lo debes de amar. Pues como a usted no le pega, ¿no? Pero esto es así, fíjate bien. Cuando tú pones la confianza en el Señor y tú sufres vamos a decir, esa pena, solamente empieza aquí, una vez que lo aceptas, y ay de aquel, ay del marido, si te pone la mano encima. Porque Dios, si tú como mujer, tu marido te pega, obviamente, ¿qué te van a decir la mayoría? No, pues déjalo. Obviamente no debes de estar en un ambiente donde hay, ¿cuál es la palabra? Ah, sí, o sea, donde hay violencia. Entonces, pero si tú te rindes a Dios, un psicólogo, un psicólogo que te va a decir, déjalo y búscate otro. Si tú vas con un pastor y te dice, déjalo y no, ríndete a Dios. Padre,
yo le entrego mi vida, yo le entrego mi corazón, él es mi esposo. Si usted permite que él me golpee, va a ser para su gloria. Si a usted le place eso, hágase, Señor, según su voluntad. Yo te digo, una vez que tú le entregas todo al Señor, ay de aquel, ay de aquel. Ahora, en todo caso, sigue siendo tu esposo y sigue siendo el padre de tus hijos. Entonces, ¿quisieras que Dios se lo llevara? No sería el caso, porque te serías negarte tú misma. Entonces, en todo caso entrégale todo al Señor y vas a ver cómo Dios lo pone en su lugar. Y si tú tienes esa fe en Él, por amor a ti, Él va a llegar a los pies de Dios y Dios le pone su ley en su mente y en su corazón y te va a tratar como una reina. Pero ¿qué hace la mayoría de la gente? Yo he escuchado aún de mujeres, de una hermanita que le andaba pidiendo al Señor, una vez que llega el Señor, Padre mío, mira, quítale la vida a mi esposa para yo poderme casar con otra persona. Viene alguien y le exhorta, no, hermanita, no pida eso. Mejor pida que le cambie su corazón, ¿verdad? Y ahora él es pastor, fíjate. Él ahora es pastor. Entonces, he ahí la importancia de morir a los deseos pecaminosos de la carne. Ah, una, una, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en relación a los falsos maestros es que le van a quitar el crédito a lo que dice la palabra. Jesús dejó claro, Jesús dejó claro cuando le preguntaron sobre el divorcio. ¿Por qué menciono yo siempre? Hay dos cosas ahorita en las que sobreabundan, sobresalen. Tal vez sería tres. Yo casi no hablo acerca del sexo, que es otra de las cosas que ahorita está llevando, de alguna forma va ligada a la infidelidad en el divorcio, que tiene que ver sí, con el sexo desenfrenado, el amor al dinero y el amor al sexo. Esas dos cosas, mucha gente está siendo esclavo por esos demonios. Entonces, es por eso que la gente busca razones para divorciarse y estar con otra persona. ¿Y qué te das cuenta cuando te vas con otra persona? No vas a ser feliz, no vas a ser feliz. Yo platicaba con un hermano que sí, que siempre le han enseñado acerca del evangelio, de la prosperidad. No, Dios quiere que seas rico. Sí, espiritualmente, no carnalmente. Y él dice, yo miro a los hermanitos, cada vez están más fregados, cada vez están más pobres. Pero ellos, el mismo amor al dinero te lleva ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no crees a lo que dice Jesús. ¿Qué no dijo Jesús? No puedes tener dos dioses. O me sigues a mí o sigues al dinero. Entonces, esas dos cosas, sobre todo, le está dando duro a la iglesia. Entonces, un falso maestro no te puede decir que te divorcies. Digo, no te puede decir que te mantengas fiel Te va a decir que te divorcies, te va a dar el ok, pero ¿quién le da la autoridad a esa persona para decirte que te divorcies cuando ya Jesús lo dejó claro? Pobre de ellos, pobre de ellos. Empezando desde aquí, pobre de ellos. ¿Por qué? Pues Satanás les da duro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo como, pero es que hermano, mi esposa me fue infiel, mire que, perdónela, perdónela, anda en el mundo o es del Señor. No, pues andábamos en la iglesia. Bueno, perdónela, ¿verdad? Y pídale al Señor, ríndase al Señor, Padre mío, hágase Señor según su voluntad. Eso es lo que nos dice el Señor. Andarán
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Pero tú, Timoteo, tu iglesia, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si tu ministerio es de evangelista o si el Señor te llamó a pastorear, si el Señor te llamó, te dio el don de lenguas o la interpretación de lenguas, ponla en práctica. Entonces, si hay un pastor que te impide, salte de ahí. Salte de ahí. Es Satanás el que te está impidiendo eso. Salte de ahí y pregúntele al Señor, Padre, ¿a dónde voy para ejercer el ministerio en el que usted me encargó? Y ya Él te llevará. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo no está presumiendo de que ha guardado los 10 mandamientos. Si él guardó la fe, es obvio que el amor de Dios está en él. Él estaba amando a Dios y a su prójimo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En 2 de Pedro 2:2, pero hubo también falsos profetas. Déjenme darles nombres, déjenme ver si los tengo aquí. La semana pasada me encontré dos hermanitas. Llegué yo ahí a un shopping center a dejar algo. Entonces, miré que andaban evangelizando. Entonces ya obviamente se acercaron a mí y me daban un folleto, un flyer. Entonces yo casi siempre cuando me encuentro con personas que andan evangelizando, yo les pregunto, le digo, andan predicando el evangelio, sí. Le digo, ¿les importaría compartirme el evangelio? Entonces ya me lo compartieron bien. No, pues Jesús es nuestro Señor, Él llevó nuestras iniquidades en la cruz, Él murió, resucitó. Nosotros vivimos por Él, por fe. Dije, bendito Dios. Son pocas las personas que yo me encuentro que en realidad conocen el evangelio. Entonces ya le digo, bueno, las animo a que sigan en eso, ¿verdad? Entonces me daban un libro, mire, le queremos promover este libro. Entonces yo le digo, no acepto yo libros de ninguna persona, no me lo tomen a mal, ¿verdad? Dice, bueno, en este libro en realidad es un profeta de Dios. Y le digo, bueno, que está bien. Le digo, en el caso para mí en lo personal, yo trato de enfocarme solamente en la Biblia, ¿no? Yo ya leí muchos libros, muchos de ellos cristianos, pero muchas veces lo que hace a veces pierdes el tiempo, porque sí hay versículos ahí, pero yo no sé el caso de este libro, pero yo no necesito ya leer otra cosa, sino solamente la Biblia, ¿verdad? Entonces, a menos de que el Señor me diga, ¿sabes qué? Lee ese libro, ¿verdad? Entonces lo leo. Entonces, no es el caso, no me está diciendo el Señor ahorita que lo lea, más bien, no me está diciendo nada el Señor, entonces yo no los juzgo, no las juzgo, no condeno a la persona que escribió este libro, pero es obvio que no necesito leer otra cosa, yo con la Biblia tengo suficiente. Entonces ellas como que insistieron, ¿verdad? No, pero ¿qué tal si Dios no constituyó profeta? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tal si este profeta usted puede aprender? Le digo, bueno, resulta que el Espíritu Santo, si uno le pide al Señor directamente, Él te puede enseñar. Él es así, o sea, si tú estás dispuesto a aprender, Él te enseña, y no tienes necesidad que nadie te enseñe, porque el Espíritu mismo te enseña, ¿verdad? Si tú estás congregada en una iglesia y ahí hay una persona que está ejerciendo el, ¿cómo se dice? El ministerio de la profecía, pues Dios te va a dar un mensaje a ti a través de ese profeta, ¿verdad? Pero en el caso, le digo, en mi caso, yo ahorita en lo personal, muchas veces se le llama profeta a una persona que está predicando también el evangelio.
o al mismo pastor, porque en todo caso es palabra de Dios, pero si vas a profetizar acerca de algún acontecimiento tuyo, le digo, bueno, en mi caso, pues Dios mismo me está diciendo. Entonces, como que insistieron, ¿verdad? Y le digo, mira, ah, ah, respétame esa decisión, o sea, yo no te digo no lo hagas, pero mira. Entonces ella me insiste de que es un profeta de Dios y Dios nos habla a través de los profetas. Y le digo, bueno, pero ya con una de las cosas que el Señor me enseñó y se lo compartí, una vez estando yo en una congregación, era una iglesia metodista, yo fui ahí no con el afán fui a ayudarle a una persona, se puede decir, fui en plan de trabajo con un amigo, haciéndole un favor a un amigo. Entonces yo estaba, obviamente leyeron la palabra. La iglesia metodista es muy parecida a la iglesia católica. Era como una misa. Entonces ahí una de las cosas que dijo el predicador, leyó la palabra, pero ya cuando empezó el sermón mencionó otro libro. Y ahí mismo el Señor me dijo, mira cómo no necesitas de otros libros. La Biblia es suficiente. Entonces eso se me quedó, lo guardo. Entonces me dice, fíjate cómo el Espíritu mismo enseñándome. Entonces fíjate cómo los falsos maestros tienen otros libros. Entonces empecé yo así como en mi mente a mirar, así la Iglesia Católica tiene el catecismo, tiene todos estos libros. La Iglesia Adventista tiene los libros de Ellen G. White, el de los Joseph Smith, los de los que están allá en Utah, ahorita no recuerdo cómo se llaman. Yo digo, sí, cierto. Entonces me dice el Señor, con la Biblia tienes, no necesitas más. Ahí está la palabra. Con los libros que ya fueron escritos, ahí está todo. Entonces ya tomando en cuenta eso, le digo a ella, mira, mucha gente se va desviando poco a poco, te pones a leer libros y ya cuando menos piensas, ya estás siguiendo a un falso profeta y no a Dios, porque suena bonito, ¿verdad? Entonces no es el caso. Entonces ya llegué aquí a la casa y resultó ser un falso profeta, que de Brasil, aquí tengo el nombre, Don Yulan, Instituto Vida para Todos. Entonces ya empecé a indagar un poquito, niegan muchas de las cosas, inclusive de los libros de la Biblia. Yo digo, bueno, no de embalde el Señor ahí mismo me estaba diciendo. Ellen G. White de los Adventistas, el falso apóstol de la luz del mundo, John Smith de los Mormones, el de los Testigos de Jehová, los papas son falsos maestros. Eso es así, ¿verdad? Yo no los condeno. Pero ¿por qué son falsos maestros? Porque niegan a Jesús cuando se enfocan en los 10 mandamientos, ¿verdad? En todo caso, si el líder es el Papa, entonces si él como líder, si Dios le pone en su corazón y le cambia su corazón, aceptando él el Evangelio de que no somos salvos por las obras, sino por la fe, entonces ya el Señor le enseña y en todo caso tendría que enseñarlo. No solamente, o sea, sería divulgarlo en toda la iglesia católica por todo el mundo. Y Dios lo puede hacer. ¿Quién dice que no? ¿Verdad? Pero hasta nosotros somos salvos por la fe. Y de hecho yo ahorita yo voy a dar un ejemplo bíblico que es muy parecido al que enseñan los papas, los testigos de Jehová, todas estas personas que de alguna forma, unos niegan la Biblia, libros bíblicos, otros niegan lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahorita lo pongo, en segunda de Pedro 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, acuérdense de eso, negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negarán al Señor que los rescató. Acuérdense de eso. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad, que es Jesús. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El evangelio de la prosperidad. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, lo que está escrito en el libro de Enoc. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque esto es justo. Este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, los que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y costumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estas, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias sin manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio. Por las cosas del mundo también puede ser adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Tienen corazón habituado de codicia y son hijos de maldición. ¿Cuántas veces han escuchado? No, pues que ya encontraron al pastor, ahí se metió con una oveja, tuvieron un hijo, 2 hijos, y aquí está. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Maldijo al pueblo de Israel por dinero, el cual amó el premio de la maldad, el dinero, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, una burra, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas para la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Terminen de leer el capítulo. Me estoy tardando. Judas 3. Amados, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe. Es lo mismo que dijo Pablo. De hecho, no me paré ahí donde yo debería de haberles dicho que él fue constituido en el capítulo 2 de Primera de Timoteo, capítulo 2, 7. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en la fe y verdad, en la fe, no de los 10 mandamientos. Pablo fue maestro, no de los 10 mandamientos. Fue maestro de los gentiles en la fe y verdad. Y fíjense lo que dice en Romanos, yo con esto termino. En relación al Evangelio y a los que enseñan la ley, que son falsos profetas, falsos maestros. Primera la carta a Romanos, capítulo 1, comenzando desde el 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, Jesús, el Hijo de Dios, que llevó nuestras iniquidades en la cruz, nuestro castigo que nosotros merecemos, murió y resucitó al tercer día. Él vive. Y al que crea en Él tiene vida eterna. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. La justicia de Dios es el Evangelio. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se acuerdan lo que les dije hace rato en relación a los 10 mandamientos, la ley? Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ennegrecido, o sea, por no creer en Él. Profesando ser sabios en la ley, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es el contra naturaleza, sexo anal. Bueno, ¿para qué voy a ser explícito en relación al sexo? Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hace, sino que también se complacen con las que los practican. ¿Cómo comenzó eso? Por no creer en el Evangelio. Se termina haciendo eso. Eso es para todos. Todos somos culpables de eso antes de llegar al Señor. Ya una vez que si creemos al Evangelio, entonces nosotros somos salvos de todo eso. Siguiendo en el 2, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pausa. ¿Se acuerdan de la mujer que le trajeron, que le encontraron en pleno de adulterio? Ahí la estaban juzgando. La encontramos en pleno adulterio. Y la trajeron los que no creían en Jesús como su Señor, como su Salvador, como el Mesías. Ellos también eran pecadores. Entonces ellos estaban juzgando con la ley, con los 10 mandamientos. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira, enojo,
ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley, de los 10 mandamientos, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, los 10 mandamientos, hacen por naturaleza, entonces aquí está diciendo que si hay personas que sí lo hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, el Espíritu Santo, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos de sus razonamientos. He ahí el trabajando el Espíritu Santo en nosotros, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, los 10 mandamientos, y te glorias en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indocto, maestro de niños, que tienes en la ley, en los 10 mandamientos, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Este versículo, para poderlo entender, fíjate bien lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando a ti te enseñan en el catecismo, a mis hermanos católicos, acuérdense, yo estoy condenando la doctrina, nunca a la gente, nunca a la gente. Cuando una persona viene y te enseña los 10 mandamientos, que para empezar no te enseña los 10 mandamientos, porque ya los cambiaron. Lee tú Éxodo 20 y vas a mirar que no es lo que tú aprendiste en el catecismo. Para comenzar te están enseñando mal. Aunque sí sabes de que si no amas a Dios y a tu prójimo no estás cumpliendo. Entonces, vamos a decir que yo soy un maestro, ¿verdad? Vamos a decir, yo enseño el catecismo, ¿verdad? Yo les digo a los niños, amarás al Señor tu Dios y con todo. Entonces les doy todos los 10 mandamientos. Imagínense un niño que venga a mí, hermanito, maestro, ¿usted no peca? ¿Qué le voy a decir? Sí, sí peca. Entonces, ¿quién es usted para enseñarme los 10 mandamientos? Si usted peca, es que todos somos pecadores. Entonces, ¿quién no peca? ¿Quién es el único que no peca? Vamos a mirar. Don Yulan, ¿no pecó? Sí pecó. Ellen G. White, ¿no pecó? Sí pecó. Entonces, ¿quién es ella para venir a enseñarnos que el cuarto mandamiento, que los 10, que Joaquín, el apóstol de la luz del mundo, él no pecó? Sí pecó. El de los mormones, John Smith, ¿no pecó? La palabra dice que todos somos pecadores. El único que no pecó fue Jesús. Pero Él se hizo pecado por nosotros. Él llevó el pecado de nosotros en la cruz. Entonces, ¿quién es el único que nos puede enseñar los 10 mandamientos? Jesús. Ni el Papa, ni Joseph Smith, ni Ellen G. White. Nadie te los puede enseñar. Imagínate, llego yo con una cerveza. Mijo, no tome. Oye, papá, no seas hipócrita, traes una cerveza en la mano. O le voy a decir a mi hijo, vengo con un pase de droga, de cocaína. Mijo, nunca vaya. Mijo, no use drogas. Papá, no seas hipócrita, tú estás usando drogas y me dices que no use drogas. ¿Ya? Imagínate. Mis hijos nunca le pegan nunca le pegan a su mujer y yo le doy duro a mi esposa. Cálmate, no seas hipócrita. Entonces, ¿quién es el único
que tiene la autoridad moral para decírnoslo? El Espíritu Santo, Jesús, Dios. Entonces, por eso no debemos de predicar la ley, los 10 mandamientos. Debemos de predicar a Jesús, el Evangelio. Y cuando tú reconoces a Jesús, primeramente, si lo reconoces, Él mismo te va a ayudar a que te reconozcas lo pecador que eres. Él ya hasta para eso te va a ayudar. Entonces, una vez que llegas a nacer de nuevo, no necesitas que nadie te diga lo que es pecado. El Espíritu mismo te enseña. Tú que te jactas de la ley, de los 10 mandamientos. Vamos al 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? ¿Por qué le robamos? Si yo predicara los 10 mandamientos, no deben de robar, niños, no deben de robar. Hipócrita, le estoy robando a Jesús su gloria porque Él ya murió por mí, por ustedes. Le estoy robando la gloria a Jesús. ¿Quién soy yo para venirle a decir a la gente no robes? En el momento que yo le digo a la gente, hey, pecador, no robes, si yo le estoy robando la gloria a Jesús. Ahora, si yo, vamos a decir, yo no robo, yo le puedo decir a la gente, no robes, porque yo no robo. Ok, está bien. Yo le puedo enseñar a la gente, no seas adúltero si yo no soy adúltero. Pero si me quiero gloriar ya, debo de cumplir los 10 mandamientos. Entonces ahí es como decirle, Jesús, no te necesito, Jesús, yo solito puedo. Estoy haciendo mentiroso a Dios mismo. Porque la palabra dice que todos, el que dice que no peca es un mentiroso y hace mentiroso a Dios. Entonces, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Vamos a decir, si tú condenas a la mujer que aborta, vamos a decir, es pecado, sabemos que es pecado, sí. No, estas mujeres no tienen corazón. No tienen el corazón porque no han nacido de nuevo. Si hubieran ya nacido de nuevo, el Espíritu mismo les diría, hija, ese es mi hijo, no lo mates. Entonces no hay que decirle a la gente, no abortes, hay que llevarles el Evangelio, ¿verdad? Cuando le enseñamos el Evangelio, Dios cambia los corazones. ¿Qué pasa cuando criticas a un asesino? No, ese asesino. Casi siempre tendemos, para sentirnos bien nosotros, tendemos a juzgar a lo que no somos. Pero somos pecadores. Vamos a decir un violador de niños o de niñas. La mayoría de la gente los condena así porque la mayoría de nosotros no somos violadores de niños o de niñas. Entonces es fácil decir, no hombre, este violador de niños o de niñas, ese merece la muerte. Para Dios, para con Dios, sí, ahí ya estás juzgando. Para con Dios, si tú mientes, si tú echas una mentirita, estás pecando. Para Dios es lo mismo. Entonces, con la vara que mides, serás medida. No, pues aquel mató 400 personas, asesino, ese es un desgraciado. Estoy juzgando. ¿A cuántos mató David? A muchos. Pero Dios amó a David. En todo caso, si nosotros juzgamos el pecado de lo que para nosotros es un gran pecado, ¿por qué los homosexuales los condena casi la mayoría de la gente? Porque la mayoría de la gente no es homosexual. No, hombre, esos homosexuales se van a ir al infierno, perversos. Y cálmate, cálmate. Si tú echas mentiras, si tú echas mentiritas, Dios te va a juzgar. Porque para Dios esa mentirita es un pecado grave. Entonces, así como tú juzgas al homosexual, al ratero, al violador de niños, de niñas, al asesino, Dios te va a juzgar por todos tus pecados. Estás cayendo de la gracia, estás negando a Jesús.
Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No estás amando. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, no será tenida tu incircuncisión como circuncisión. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, el Espíritu Santo, no en letra. La alabanza en el espíritu, de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, si estás siendo enseñado por un falso maestro, falso profeta, sal de ahí. Sal de ahí. Esa es Babilonia. Sal de ahí. ¿Okay? Al que tenga oídos para oír, oiga. Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.